ya que me presentaron como actor, me manejo mucho mejor moviéndome. Como habrán escuchado, no soy ni sociólogo ni psicólogo laboral, soy docente de artística, he sido durante muchísimos años, como ustedes, delegado de mis compañeros en la institución en la cual hace poquito me jubilé como director. Y a partir de esta práctica como delegado y a partir también de que siempre, desde hace muchísimos años, tengo militancia en el SUTEBA, militante sindical del SUTEBA y partícipe en los equipos de formación, es que vengo a compartir con ustedes algunas ideas que hemos colectivamente producido y sistematizado alrededor de esto que durante tanto tiempo estuvo invisibilizado y que aún hoy lamentablemente sigue invisibilizado, que es nuestro trabajo. Estos conocimientos, vuelvo a decir, fueron producidos desde la CETERA y en el caso específico de mi organización de base, el SUTEBA, desde una concepción de tener siempre presente que nuestras condiciones de trabajo están íntimamente vinculadas con las condiciones de aprendizaje de los pibes. Y desde esta concepción que nos ha evitado convertirnos en una corporación que solo defendemos los intereses nuestros, los intereses de los que trabajamos, en la historia de CETERA y de sus organizaciones de base siempre ha estado ligada la defensa de los derechos del trabajador docente a la defensa de los derechos de nuestros pibes por una educación de calidad, por una educación integral. Es decir, siempre la pelea por el trabajo ha estado unida a la pelea por la defensa de la escuela pública, pero inscriptas ambas en un horizonte de transformación, porque cuando salimos a la calle a pelear en defensa de la escuela pública, en rigor no estamos diciendo que defendemos esta escuela pública tal cual hoy está organizada, sino que en esa acción de defenderla queremos transformarla para que efectivamente sirva a los intereses de nuestros pibes, de nuestros adolescentes, de las comunidades de nuestro pueblo. Y de la misma manera, cuando salimos a defender el trabajo, tampoco en rigor estamos diciendo defender el trabajo tal como hoy está organizado, concebido, sino transformarlo. Ahora bien, para transformar nuestro trabajo y para transformar la escuela, necesitamos conocimiento. No podemos transformar algo que no conocemos o que conocemos solo desde algunas perspectivas que no son las nuestras. Como decía Sonia, el enorme desafío que se ha planteado la CETERA desde su fundación y las organizaciones de base como ANSAFE, como SUTEBA, ha sido producir conocimiento de nosotros, desde los trabajadores, sin desmerecer, por el contrario, incorporando los conocimientos que se producen en otros ámbitos de producción de conocimiento, pero darle una impronta desde el trabajo entendido en su doble dimensión, como actividad propia de lo humano, como actividad productora del mundo, de todo lo que conforma el mundo humano, y desde ahí definirnos nosotros como productores de educación, y a las escuelas como espacios sociales de producción de la educación, de la transmisión sistemática de la cultura humana a las nuevas generaciones, pero a la vez, en esa idea de producir, nosotros también humanamente nos vamos produciendo como seres humanos. Esta es una de las dimensiones de la concepción de trabajo. Ahora, reconociendo también que ese trabajo, con esta potencialidad creadora de humanidad, históricamente ha devenido en una idea hegemónica del trabajo, sobre lo cual vamos a hablar luego, que es el trabajo asalariado. En este sistema en el cual es hegemónico en estos últimos 2 siglos, en el capitalismo,
el trabajo se reduce al empleo asalariado y en función de esta reducción de empleo asalariado, muchas veces este carácter creador, este carácter productor, este carácter de generador de humanidad, por el contrario, se convierte en una actividad desgastante, en una actividad insalubre, en una actividad deshumanizante. Decía, necesitamos construir conocimientos sobre el trabajo docente, o más específicamente sobre el trabajo educativo, porque abarca a todo el trabajo que se realiza en la institución educativa, en la escuela, pero en el sistema educativo, porque a veces cuando hablamos de trabajo docente parece quedar reducido solo al trabajo de la enseñanza, que efectivamente es un núcleo. Pero todos sabemos que para que un proceso educativo de una cohorte de chicos se lleve adelante hacen falta muchísimos procesos de trabajo docente y procesos de trabajo no docente, porque siempre uso este ejemplo. Si el auxiliar de la escuela falta o no limpia los baños, la escuela se cierra y el proceso educativo de los chicos se interrumpe. Así que dentro de ese espacio social de trabajo, todos los procesos de trabajo que llevan adelante los trabajadores, docentes o no, son fundamentales para que eso se lleve a cabo. Decía, un punto de partida o un punto de llegada quizás de ese conocimiento que tenemos que construir es tener una mirada integral de la escuela. Porque, como sucede en otros campos, el conocimiento sobre la escuela está absolutamente fragmentado. Por un lado parece que va la pedagogía, por otro lado parece que van los papeles, la administración, que muchos no conocemos, pero bueno, nos afecta. Por otro lado están los edificios, por otro lado están los materiales, por otro lado está el conocimiento de la comunidad, todo está fragmentado. Y en esta fragmentación, con un conocimiento fragmentado, es muy difícil transformar realmente, efectivamente, la realidad. En esta idea de producir un conocimiento integral, hemos sistematizado en CETERA y en SUTEBA, intentado sistematizar algunas cosas que yo voy a presentar acá. El punto de partida, cuando pensamos en la educación en el sentido común, cuando nosotros cuando definimos seguramente ingresar a esta profesión, a esta carrera, parecía que la educación es algo que sucede entre el docente y el alumno, ¿no? Efectivamente, ese es el núcleo. Pero es solo una parte, es solo una dimensión. Cuando entramos en los procesos de formación, vemos que esa relación entre nosotros y los alumnos no es una relación directa, está mediada. No somos ni amigos, ni padres, ni confesores, ni psicólogos de nuestros alumnos, aunque a veces, dentro de las tareas que tenemos, alguna de estas también nos caben. Que esa relación entre docente y alumno está mediada por una serie de cuestiones que llamamos acá organización del conocimiento o currículum, entendido en un sentido amplio. No voy lo pueden leer, los últimos los leen para no aburrir, pero bueno, tiene que ver todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, lo didáctico, los recursos. Esta idea del hecho educativo, donde estamos mediados por esto, es lamentablemente la que por ahí en muchas instituciones de formación docente aún sigue vigente. El problema de esta representación es que si hay algo en el hecho educativo que funciona o que no funciona, las responsabilidades hay que buscarlas en alguno de estos tres planos. Normalmente el hilo se corta por lo más fino, por el alumno, y es, ¿no?, lo que uno a veces escucha,
que el alumno que no quiere aprender, que no le da la cabeza, que la familia no lo ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser, en este campo de mediación, que la responsabilidad tenga algo que ver con lo curricular. Esto fue paradigmático en los 90, en la reforma neoliberal de los 90, que sobre un diagnóstico que se hizo de crisis de la educación, apuntaron sobre todo ahí. En realidad apuntaban a nosotros, pero apuntaron sobre todo ahí. Y entonces cambiaron el currículum, cambiaron la estructura del sistema, apareció el tercer ciclo, cambiaron los contenidos, cambiaron los criterios, cambiaron los programas, cambiaron el lenguaje. Y empezamos a hablar de los actitudinales, los procedimentales, etcétera, etcétera. O puede ser, si no fuese eso, que la responsabilidad está en este lugar, en el lugar nuestro. Y entonces es que no estamos preparados, no estamos actualizados, tenemos que reciclarnos, y esto fue también un caballito de batalla de los 90, porque si no podíamos quedar fuera del sistema, si no nos reciclábamos, o somos vagos, medios descomprometidos, faltamos por cualquier cosa, y entonces el presentismo o todas estas cuestiones. Es decir, esta representación, que es la habitual, ubica la mirada sobre el hecho, circunscribe la mirada sobre el hecho educativo, la circunscribe a la escuela y dentro de la escuela a estas tres cuestiones. Las teorías críticas desde hace mucho, pasemos al otro, nos permitieron ver que junto con esta dimensión había otra dimensión, porque no es que yo docente salgo a la calle junto a un grupo de alumnos y empiezo a desarrollar currículum. Eso se da en una institución. Y esa institución tiene una dimensión organizativa, como las cuestiones que ustedes leen ahí, pero básicamente la dimensión organizacional lo que hace, lo que denomina son el conjunto de relaciones que se dan entre los sujetos, los espacios, los tiempos, los recursos. Y esta organización institucional es, en todo caso, lo que materializa el currículum. Ahora bien, pasemos a la siguiente, por favor. Volvamos a esta. Ese campo curricular, el currículum, los programas, los contenidos, los recursos, los materiales, los criterios, la didáctica, todas esas cosas, en rigor es lo que vemos, pero sabemos que se asienta detrás de eso. Hay ciertas concepciones sobre las cuales está asentado todo ese campo curricular, ¿no es cierto? Hay una concepción acerca de qué es el conocimiento, acerca de qué es un alumno, acerca de qué es enseñar, acerca de qué es una familia, acerca de qué es una escuela. Concepciones que han dado pie a todas esas cuestiones curriculares, pedagógicas, didácticas, con un problema, que es que muchos autores dicen, la escuela hay como distintas capas geológicas, ha habido distintos cambios, distintas reformas, y eso se va acumulando en la escuela, y coexisten. El problema es que muchas de las cosas que actualmente coexisten en las escuelas obedecen a concepciones subyacentes distintas. Y entonces quizá se plantea una nueva concepción de lo que es un niño, de lo que es un adolescente, pero resulta que la concepción del conocimiento
tradicional, como que es algo codificado, como que algo que está ahí ya hecho y que solo tenemos que poner nosotros en cómodas grajeas, en cómodas cuotas en la cabeza de los niños, eso sigue vigente. Y esto genera una cantidad de contradicciones, de problemas, que si no analizamos, si no relacionamos aquello con esto, nos dificulta mucho ver cuáles son exactamente la naturaleza de esos problemas. Ahora bien, así como la organización del conocimiento tiene esas concepciones subyacentes, la organización escolar o institucional, porque vuelvo a decir, no es solo la escuela aislada, la escuela es parte de una institución mayor que es el sistema educativo y que está incidiendo también en cada institución particular. Decía, esa organización también se asienta en concepciones subyacentes. El problema es que esas concepciones subyacentes no son las mismas en las cuales se asienta la organización del conocimiento, si podés ponerla otra. Porque la escuela es una organización social y se ha organizado y se organiza según concepciones de cómo se entiende la organización social, de concepciones políticas. Y los modelos sobre los cuales se ha organizado la escuela no vienen de la pedagogía, de la didáctica, ni de las teorías educativas. Viene de otras organizaciones sociales. En primer lugar, viene de la fábrica, de la organización fabril, la separación, la fragmentación, ¿no es cierto?, de los agrupamientos en los alumnos, un trabajador frente a X cantidad de alumnos, la mayor cantidad posible para que sea más barato, la fragmentación de los conocimientos, viene de otra organización, que es la organización militar, las formas de autoridad, ¿no es cierto?, cuando yo era chico, no sé, bueno, acá hay en general gente más joven, todos los ritos de tomar distancia, firmes, son cosas, la disciplina viene de la organización militar, no viene de la pedagogía, o de la organización eclesiástica, otra organización de la iglesia, el tema de la jerarquía, el tema de la palabra del superior, no sé cómo será acá en Santa Fe, pero en provincia de Buenos Aires se está haciendo algo y todo queda paralizado. Llamó la inspectora. La inspectora dice por teléfono, ahora mandan mails. Nadie se pone a averiguar si eso tiene que ver con una normativa, si eso es... No. Llamó la inspectora. Se paralizó todo. O se va todo para allá o se va todo para allá. Eso son modelos de organización que están determinando la forma como materialmente se organiza la escuela y por lo tanto la forma como materialmente y efectivamente se da el currículum. Por lo tanto, en el currículum puede hablar de la escuela democrática, de insistir en la democratización de la escuela, pero resulta que la organización escolar está marcada a fuego, está marcada, lo planteará Lili o lo trabajarán luego en los talleres, en la propia distribución espacial de la escuela, para que sea una organización piramidal, con una mirada piramidal. Ahora bien, esta mirada, incorporando esta dimensión, que no es que esto sea una cosa y esto sea otra, es una misma cosa que necesitamos verla en dos dimensiones, porque si no también nosotros estaríamos fragmentando la mirada. En cada hecho curricular está atravesado por la organización. Y ahí hay problemas en esa articulación escondidos que necesitamos develar. Esta mirada no solo enriquece la posibilidad de análisis,
también amplía las responsabilidades a la hora de analizar o de evaluar lo que sucede o deja de suceder en la escuela, porque entran a jugar muchísimas otras variables para saber si algo pasa o no pasa en la institución, muchísimos otros sujetos de adentro y de afuera de la institución, con responsabilidades frente a eso que pasa. Ahora bien, aún así, este esquema es incompleto según nuestra mirada, porque no es que nosotros vamos por la calle con nuestro título flamante de docente, vemos una institución escolar y entramos y decimos, bueno, yo voy a desarrollar currículum con este grupo de chicos. No. Lo que media entre nosotros y los alumnos, además de esta organización curricular y esta organización escolar, es un contrato. Hay una relación laboral, una relación contractual, por la cual nosotros vendemos o alquilamos o prestamos, no prestamos, pero vendemos o alquilamos nuestra capacidad de trabajo, nuestros conocimientos, nuestra voluntad de trabajo, durante un tiempo determinado a cambio de un salario. Esta es la otra dimensión que nos parece fundamental y que nosotros le damos centralidad, que está en el hecho educativo, que es la organización del trabajo, en donde todos estamos ahí alrededor de la figura de empleo asalariado. Y como cualquier empleo asalariado, o empleado asalariado, o en esta institución del empleo asalariado, en esta venta de nuestra fuerza de trabajo que nosotros realizamos, a cambio de ese salario, nosotros también estamos delegando en la patronal el poder de definir el trabajo, de organizar el trabajo, de definir ese trabajo, los distintos procesos de trabajo que se van a dar. Nosotros no entramos a la escuela y decimos, ay, a mí me gusta trabajar con los más chiquititos y voy a trabajar, en mi caso, teatro. No, no. Usted va a trabajar con cuarto grado, no a la mañana, a la tarde, de 3 a 5, y va a dar tales y tales y tales aspectos del currículum. Es decir, que la patronal está definiendo los procesos de trabajo, cómo se organiza, está definiendo la jornada laboral, por supuesto, está definiendo el salario, lo tenemos que pelear permanentemente, pero finalmente lo define la patronal, las condiciones de salario, del trabajo, las regulaciones, y a los efectos de lo que vamos a trabajar hoy, es la patronal la que determina cuáles son los puestos de trabajo que se van a hacer cargo de llevar adelante esos procesos de la patronal, de trabajo que la patronal ha definido. Y ahora entro a voy a centrarme en esta dimensión. Antes de centrarme, no, me estoy olvidando de algo que es fundamental. Yo por el tiempo, como estas otras dos dimensiones, también hay concepciones subyacentes. Solo que acá, a diferencia de las otras dimensiones donde esas concepciones hay como que escarbarlas, como que no están directamente a la vista, hay que hacer un proceso analítico para verlas, para descubrirlas, operando debajo de eso que aparece como visible. En el caso de la organización del trabajo, la concepción subyacente es transparente, porque es la concepción de trabajo reducida, como decía yo al comienzo, a empleo asalariado, que es la matriz social del trabajo que está impuesta y que es como se entiende el trabajo. Que el trabajo es la realización individual de un conjunto de tareas prescriptos por otros y en las cuales nosotros tenemos escasa incidencia.
básicamente la concepción de trabajo social instalada y que está en la escuela, que la tenemos metida en nuestra carne, es la idea de que el trabajo es individual y fragmentado. Y entonces, desde lo curricular, se puede hablar, y hay documentos y libros hermosos sobre el trabajo en equipo. Sin embargo, en la materialidad de cómo está organizada la institución, en la organización del trabajo, no hay espacios ni tiempos para ese trabajo en equipo. Y eso es así porque nuestro trabajo no se entiende que necesitemos tiempo ni espacios para otro trabajo que no sea entrar al aula y trabajar con los alumnos. Y cuando digo, acá siempre pongo el mismo chiste, trabajar haciendo algo, significa hacer algo. Porque si esto es una clase, que de alguna manera lo es, y yo en este momento, Javier, les diera algo para trabajar en una ficha individual, y yo me pongo a tomar agua o a charlar acá con los compañeros, y pasa un vecino de acá de la cuadra y me ve hablando, lo que va a pensar es qué chanta, no está laburando. Porque a los docentes se considera que laburamos cuando estamos haciendo algo con los alumnos. Queda invisibilizado por esta concepción de trabajo individual y fragmentado, queda invisibilizado lo que efectivamente hacemos. Porque todos sabemos que el proceso educativo de los pibes no se puede resolver solamente con que nosotros estemos 40 minutos, 1 hora o 4 horas adelante de ellos. Nuestro proceso de trabajo es mucho más complejo, más extenso, abarca muchas cosas antes de ese momento y muchas cosas después de ese momento. Y además, nuestro trabajo también tiene invisibilizado que requiere trabajo con otros, trabajo colectivo con otros, cooperativo con otros. Y finalmente, como es imprescindible eso, lo hacemos. Pero como está invisibilizado, no nos lo pagan. Solo nos pagan, salvo algunos puestos de trabajo que tienen esa suerte, los que hemos trabajado por módulo, por hora cátedra, lo tenemos marcado a fuego esto. Solo nos pagan por los minutitos que estamos frente al alumno. Todo lo demás es como que nos vino por carga de Dios, de la naturaleza. Si sos docente, así como si sos docente, seguramente te vas a quedar afónico y bueno, es parte de la naturaleza humana, para eso elegiste esta profesión. De la misma manera, si sos docente, tenés que saber que vas a trabajar un montón de horas fuera de otro lugar. Bien. Esto es como un esbozo hasta donde hemos llegado en esta sistematización. Seguramente faltan mucho. El otro día en Mar del Plata estaba en un seminario de SUTEBA hablando de estos temas con compañeros y un compañero me decía, no ponés suficiente énfasis en la dimensión comunitaria, y tiene razón. No hice a tiempo hoy a pensar eso, tenemos que pensarlo, cómo lo vamos a... Está implícito en esto, pero tenemos que marcarlo, la dimensión comunitaria. Así que, como ven, está con alfileres, pero para el trabajo de poder empezar a romper las fragmentaciones que tenemos, creemos que hasta ahora nos viene siendo como productivo. Puesto de trabajo, porque finalmente todo se resuelve en el puesto de trabajo. Nosotros hemos dado una larga... Yo, de hecho, cuando empecé a de Olivia Martínez, que es la compañera que en SUTEBA y en CETERA empezó a hablar de estos temas, yo siempre cuento, cuando yo la empecé a escuchar, probablemente lo mismo que les pasará a ustedes con algunas cosas que digo, yo no le entendía nada, porque ella nos hablaba de cosas que yo jamás, de la pedagogía y la didáctica, esas cosas no se las había escuchado.
Y cuando empezó a hablar puesto de trabajo me resultaba algo muy duro. Digo, no, eso es la industria, eso es nosotros. Nosotros, puesto de trabajo, puesto de trabajo. Las palabras no son ingenuas y no solo nombran, sino que conforman determinadas cosas. Ahora estamos como más habituados y en un ámbito sindical lo tenemos asumido, esta idea de, no sé si la idea, pero por lo menos la palabra de puesto de trabajo. Pero en general todos manejamos que lo que hacemos, en general, voy a tomar un ejemplo que es el prototípico, es el rol. Ejercemos un rol, cumplimos el rol docente, y hablamos, y se escriben libros sobre eso, el rol docente. La palabra rol viene de mi campo, el teatro. En francés, rol era el papel, es el papel que desempeña un actor. Papel que el actor interpreta, no lo crea, no lo escribe, lo interpreta. La teoría sociológica, la sociología funcionalista, tomó esta idea de rol, sobre todo la sociología yanqui, una sociología que ve que la realidad es lo que es. Esta realidad en la que estamos es el máximo desarrollo del progreso al cual hemos llegado, y dentro de esta sociedad que es así, todos tenemos un lugar, un estatus, un lugar ocupamos, y el rol, en estos términos sociológicos, serían las conductas que se esperan que asuma cada uno de los que están en ese lugar, en ese estatus. Así definido, así nombrado, nuestro trabajo como rol docente queda nombrado y queda conformado y queda definido, que es lo peor, en términos de conductas que se esperan. Después le voy a pedir a Sonia un mate. ¿Viste? De conductas que se esperan de nosotros. Vuelvo a decir, hay mucho escrito sobre rol docente. Y si ustedes leen en los 90, era un clásico. Y si uno lee rol docente, la bibliografía, la lee detenidamente, es un largo listado de deber ser. Debemos ser educadores, debemos ser coordinadores, debemos ser potenciadores, debemos ser mediadores debemos ser facilitadores, debemos ser, y rara vez aparecen tareas concretas. Como no aparecen tareas concretas, muchas veces terminamos en ese rol haciendo cualquier tipo de tarea. Pero además, el rol viene también de la palabra, en psicología, está unido a la idea del contrarrol, ¿no? Existe el rol padre porque existe el rol hijo y viceversa. Existe el rol docente porque está el rol alumno. Cuando uno menciona la palabra rol, aparece pegada al contrarrol. Cuando uno dice rol docente, automáticamente aparece ahí el alumno. Y esto, creemos no ingenuamente, es funcional a esta idea que decía antes de que solo trabajamos cuando trabajamos con los alumnos y que ayuda a invisibilizar todas las otras partes de nuestro proceso de trabajo y todas las otras relaciones de trabajo que nosotros tenemos. El puesto de trabajo, el concepto de puesto de trabajo que tomamos del campo de la teoría del trabajo industrial, y lo estamos intentando adaptar, en cambio, es un concepto que nos permite, por un lado, integrar qué es lo que hace el trabajador, cómo lo hace y cuáles son las condiciones que la patronal da para que ese trabajador cumpla con ese trabajo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Ni siquiera en nuestro estatuto nosotros tenemos contemplado, recién ahora que hemos logrado, después de arduas peleas a nivel nacional y provinciales, las paritarias, donde podemos por primera vez discutir con la patronal, bueno, cuáles son las condiciones.
Si no, si era solo por el estatuto del docente, lo que hay ahí son deberes y obligaciones, y no hay nada que diga qué es lo que tiene que cumplir la patronal para que nosotros efectivamente podamos cumplir esas obligaciones que se nos indican. Entonces, decía, esta idea de puesto de trabajo, por un lado, integra la materialidad del puesto de trabajo, integra la dimensión espacial y temporal, y no solo las conductas del rol. Pero además nos permite desagregar ese puesto de trabajo en ciertas categorías que, vuelvo a decir, tomamos de otros campos del trabajo, pero que creemos, las que hemos tomado, que son fértiles a lo nuestro. Básicamente me voy a referir a tres: el concepto de carga de trabajo, el concepto de responsabilidad de ese proceso de trabajo y de complejidad del trabajo. Carga de trabajo sería la cantidad de trabajo, de trabajo que uno hace en ese tiempo. En rigor es la cantidad de energía que uno pone en ese trabajo. La UIT lo define como desgaste, lo toma más por ese lado, que, bueno, en el tema que ustedes van a trabajar hay que tomarlo así, pero también lo queremos tomar del lado de inversión, estamos haciendo una inversión de nuestra energía vital en ese proceso educativo que llevamos adelante. Esa carga también tenemos que discriminarla como en cualquier trabajo. Hay una carga física, ponemos el cuerpo, y vaya si ya lo empezamos a saber a esta altura del año, que hemos puesto el cuerpo, y les cuento dentro de un mes y medio, ¿no? Pero también en esto de poner el cuerpo tenemos que discriminar.